es. Bueno, el invitado hoy en la entrevista Zoom de Expediente Político es Jorge Yoma. Tengo la suerte de conocerlo hace muchos años. Es un animal político, como se dice, de raza. Y alguien que el último cargo, si mal no recuerdo, Jorge, ¿qué tal, cómo estás? Fue ser embajador en México, ¿no? En Perú, En Perú, estuve Perú. en Perú hasta el 10 de diciembre del año pasado. Antes estuve en México y luego en Perú. Correcto. Bueno, te veo muy mediático últimamente, gracias por atendernos. Varias notas de televisión, inclusive con una boina calada que estás en las sierras maestras. ¿Qué estás haciendo? No, eso es muy común. En el sur de La Rioja andan todos así. El despoblado, cada vez más despoblado, cabeza nos exige eso. Y la verdad Ah, que bueno, me la voy a poner yo también, entonces. cuando vayas a La Rioja te van a entregar una, en la caminera, te entregan una boina. Porque Jorge, además de los fríos son los vientos, que son tremendos en el sur de La sin Rioja, son duda. tremendos. Y ahora Sí. me contabas en la previa que estás muy angustiado, como tanta gente, porque vos no podés volver a tu provincia. Claro, digamos, no tengo, obviamente tengo domicilio allá y puedo entrar a La Rioja, cumplir con la cuarentena obligatoria, etc. El problema es que es tan desorganizado todo esto que vos no sabes si no te meten preso en San Nicolás o en Ampron, ahí en Córdoba. ¿Viste? Pues, la verdad que largarse a la ruta, yo tengo que pasar por tres provincias: Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, para poder entrar a La Rioja. Y la verdad que es una aventura que no sabes cómo puede terminar, porque por ahí te paran y te dejan toda la noche dentro del auto, o no te dejan pasar por la ruta. Realmente es muy desordenado, es muy lamentable la situación que vivimos, ¿no? Porque bien, esas cosas se podrían... Sí. No tengo audio. No tengo audio. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás ahora? Hola, 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 hola. Muy bajito, muy bajito. Casi no tengo audio. ¿Me escuchás ahora? Sí, sí, muy bajo. No sé qué pasó, pero lo retomamos. Te preguntaba que realmente al gobierno se le fue de las manos la administración de la llamada cuarentena. Hay un celo muy importante ahora en las provincias, pero un pase en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, nadie controla nada. La pandemia está en el peor momento. Claro, el tema es que esto debería haberse coordinado, debería coordinarse con un mínimo protocolo común a todo el país, porque somos un país, digamos, no somos ciudades que compartimos un territorio, nada más. Somos un país, tenemos sentido de pertenencia, tenemos derechos constitucionales que hay que preservar. Entonces yo creo que lo que está faltando es que la convocatoria a las provincias y de las provincias a los municipios, trasladar a los municipios un protocolo común para que la gente pueda desplazarse en caso, obviamente, de ser necesario. Todos comprendemos el problema de andar de un lado para otro y la transmisión del virus, pero bueno, tiene que haber algún protocolo para que aquellos que deban hacerlo, ya sea porque tienen un familiar en otra provincia, por razones de enfermedad o lo que sea, o de trabajo, o como en el caso mío, que en mi casa, digamos, que quiero volver a mi casa, se puede hacer. Entonces yo creo que todo está muy desorganizado, no parecemos una nación, digamos, somos un conjunto de tipos que comparten un territorio, pero no somos una república. Entonces, realmente es muy lamentable y muy triste esto, pero además es un reclamo a nuestros gobernantes para que bueno, si esto parece que va a continuar unos meses más, bueno, que se haga de una manera más coherente, más ordenada, con un protocolo común, y que pueda haber esa interrelación con las provincias y los municipios, ¿no?
hacer una pregunta de cómo ves como peronista el gobierno en este momento. Un gobierno que se llamó federal, que iba a ser federal. Y Carlos Pagni lo describió muy bien en una de sus últimas columnas diciendo, si uno hace el repaso de todo el gabinete, tiene poco de federal. ¿Cómo ves que está administrando ese país integral que vos te imaginás, Alberto Fernández, en estas circunstancias tan difíciles? Mira, creo que ya venimos de dos gobiernos, tanto el de Macri como el de Alberto, de la ciudad de Buenos Aires, digamos, que digamos, no es un demérito. Lo que digo es que la falta de conocimiento de la realidad del país por parte de dos equipos de gobierno seguidos, tanto el de Macri como el de Alberto Fernández, que esto genera este tipo de problemas, digamos. Miran no más allá de los 10 metros, de los 10 kilómetros de la Casa Rosada. Entonces, la realidad del país se maneja de una manera muy inorgánica, muy desordenada, porque no hay una conducción política que atienda las realidades tan disímiles y tan asimétricas del país. Entonces, digamos, esto es también consecuencia de un sistema político muy concentrado. Vos fijate que en la última elección todos los candidatos presidenciales fueron de la ciudad de Buenos Aires. No hubo un solo candidato presidencial del interior del país. Y esto no es que sea malo, digamos, obviamente que tienen el voto popular y tienen toda la atención, sí. Pero sí está mostrando unas falencias del sistema político y de las provincias, de los hombres que hacemos política de las provincias, en darle una visión federal a la Argentina. Creo que así como se construye un equipo de gobierno, debería atender regionalidades, ¿no? Regiones, o por lo menos que cada ministro del área tenga reuniones periódicas con sus pares de las provincias, entonces para que dictar políticas que tengan que ver con todo el país, digamos, no solamente con la realidad de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, ¿no? Bueno, pero indudablemente esta pandemia le cayó al mundo como una maldición y Alberto Fernández cuando asumió como presidente ni imaginaba que iba a tener este escenario. Pero saldando eso, ¿cuál es la cuestión que más te preocupa de las coordenadas de poder en una alianza de gobierno donde se sigue discutiendo quién manda, si manda Alberto Fernández, si manda Cristina? ¿Cómo te ubicas vos en esa discusión? No, mira, yo lo que creo que son especulaciones que naturalmente se dan por la impronta, como nació este gobierno, con que la legitimidad popular la tiene la vicepresidenta. Entonces, obviamente que el poder aparece bifronte, naturalmente porque quien le dio la legitimidad fue la vicepresidenta y el presidente tiene que construir su propia legitimidad en el ejercicio. Entonces, es indudable e inexcusable que haya especulaciones en torno a quién toma las decisiones. Yo, sinceramente, no creo que haya toma de decisiones que tomen por sorpresa a Alberto o a Cristina Kirchner. Creo sí que está faltando una empatía con la agenda cotidiana de los ciudadanos en las decisiones que se toman. Si lo tenés al Congreso a las piñas por la creación de 1000 cargos judiciales en medio de la angustia de la pérdida de 1 millón de puestos de trabajo en la Argentina real, digamos, ¿no? Casi 200.000 empresas pequeñas y medianas que desaparecieron. Entonces, y están a las piñas y con todos los medios en el centro de la atención, con un proyecto del gobierno de crear 1000 cargos judiciales más en la justicia federal. Y ahí te das cuenta que digamos, la agenda de angustia que están viviendo los ciudadanos como consecuencia de esta pandemia no tiene la correlativa empatía en quienes toman las decisiones, que están con una agenda propia.
digamos, Ahora, ¿no? Jorge, vos fuiste senador en momentos muy difíciles de la República Argentina y esa antinomia o distancia entre la política y la gente se produjo muchas veces, lamentablemente, en estas últimas décadas. 2001, una representación cabal de esa situación con el que se vayan todos. ¿Hay algo parecido hoy? Porque fue un amague, pero el otro día gente que quiso entrar a la puerta del Congreso, Alfredo Casero que estuvo con encendidos discursos antipolítica. ¿Cómo ves todo eso? Sí, aparecen personajes con un discurso radical, antipolítica, anti-instituciones, esta falsa antinomia de cuarentenas y anticuarentenas. La verdad que que es minoritario todo eso, ¿no? Que son posiciones radicales que son minoritarias. Quien tiene la máxima responsabilidad es el gobierno, que debe tomar las decisiones que tengan que ver con el estado de ánimo de la sociedad, sintonizar el mismo estado de ánimo de la sociedad y no plantear discusiones falsas entre la capital federal, entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, digamos, todas estas dicotomías o la supuesta bonanza de los porteños en detrimento del resto de la Argentina, que no es cierta. Digamos, ¿No te en todo gustaron caso, ¿no te gustaron las declaraciones de Alberto Fernández cuando habló de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires? no, para nada. No, el problema no es la ciudad de Buenos Aires. En todo caso, el problema de la Argentina es la concentración del poder en el Estado Nacional, que es lo que falsamente se llama, no falsamente, sino de una manera incorrecta, se le llama el centralismo porteño. Cuando nosotros los provincianos decimos el centralismo porteño, no nos estamos refiriendo a la ciudad de Buenos Aires. Nos estamos refiriendo a la concentración del poder del Estado Nacional, que cada vez concentra más recursos, más poder en detrimento de las provincias argentinas. Si vos tenés un gobierno, un gobierno nacional, que no es de este gobierno, viene de hace mucho, pero vos tenés un gobierno nacional con un Ministerio de Educación que no tiene una sola escuela a cargo, pero que te dice cuándo podés volver o no a clase, y maneja el 70% de los recursos de la educación de la Argentina cuando el servicio educativo es de las provincias, o cuando tenés un Ministerio de Salud de la Nación que no tiene un solo hospital a cargo y todos los hospitales son de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, la salud pública es de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, pero la Nación concentra el 70% de los recursos de la salud pública de la Argentina y no tiene un hospital. Y te dicta y te dice cuáles son las medidas que podés tomar en virtud de la pandemia. La verdad que eso es lo que molesta. Esa es la Argentina que te molesta. La concentración del Estado Nacional en detrimento de las provincias argentinas, no la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, digamos, forma parte de la Argentina, es bellísima y todos. Y bueno, hay sectores de la Ciudad de Buenos Aires que son sectores que tienen buen acceso, buen nivel económico, pero también hay barrios de la Ciudad de Buenos Aires donde no se puede De entrar. las iniciativas que el gobierno ha encarado en el Congreso, vos que tanto conocés el Parlamento, ¿cuál es esa situación que, además de la reforma judicial, el presidente dijo, si fuera la oposición la votaría con las dos manos? No sé qué opinión tenés vos. ¿Qué otra iniciativa te parece contramarcha de la gente? No, mira, esto de aumentar los impuestos a lo tonto, la verdad que en una Argentina que está agotada, veo que todos los días presentan proyectos para aumentar impuestos a lo tonto, como decimos en La Rioja. La verdad que es lamentable. Digamos, un país en crisis, lo último que vos necesitas es crear más impuestos. Cuando vos decís impuestos a los que más tienen empresas que trasladan a los costos, a los precios de sus productos, los mayores costos. Con lo cual, ese impuesto a los que más tienen lo pagan los que menos tienen, digamos. Así funciona. Toda la ley de teletrabajo, digamos, cuando vos tenés que promover las herramientas de la tecnología, del uso de tecnología, para ponerte de acuerdo
con cómo está funcionando el mundo. La ley de economía del conocimiento que está congelada y no se trata, digamos. Realmente he visto ayer que han presentado un proyecto para poner un impuesto a Mercado Libre y a todas las que son compras digitales. Es una locura, es un disparate. ¿Pero no tiene una jerarquía de justicia social, como diría el peronismo, el impuesto a la riqueza? Por eso digo que no tiene nada que ver, que es desconocer cómo funciona la economía. El rico tiene una empresa que cuando vos le subís un costo a la producción de ellos, te lo traslada al precio. Y el que te lo paga somos nosotros, los consumidores. Con lo cual el rico nunca paga los impuestos. Siempre te lo traslada al que consume la producción de su empresa. Entonces, y además, lo que estamos viendo, hay un trabajo que la verdad que es muy recomendable, de Marcelo Elizondo, que fue presidente de la Fundación Exportar en la Cancillería Argentina. Yo era embajador en México. Es un economista de primerísimo nivel, en donde hay un ranking y estamos en el triste podio junto a Venezuela de los países que hace 10 años no reciben un peso de inversión extranjera directa. Entonces, si nosotros seguimos generando impuestos, cargas, regulaciones, controles, va a contramano de lo que necesitamos, que es generar empleo. Entonces los tipos se nos van. Hablando de México, hay una relación bilateral como nunca, casi una hermandad entre Alberto y López Obrador, que no sé si vos lo has llegado a tratar y conocer. Esto está visto con cierto celo, por supuesto, por Estados Unidos. ¿Cómo ves ese abrazo entre Argentina y México en este contexto? No, en México, digamos, yo firmé el primer tratado de asociación estratégica, impulsé y firmamos con el entonces presidente Kirchner el primer tratado de asociación estratégica entre México y Argentina. Digamos, México es un país impresionante, con 120 millones de habitantes y la puerta de entrada al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo he visto cómo empresas argentinas se mudan a México, empresas enormes, por ejemplo Arcor, por darte un nombre, que ha hecho una planta para su producción de chocolates, bonobón, etcétera, en Toluca, donde emplea más de 1.000 trabajadores para aprovechar los beneficios del libre comercio con Estados Unidos. La relación con México tiene que ser aún más y mejor que las declamaciones, porque es la puerta de entrada a un gran mercado como es Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, lo que yo veo que López Obrador lo conozco, yo llegué cuando fue la primera elección de él como candidato presidencial, que perdió con Calderón, que fue tan conflictiva y que denunciaron fraudes y todo eso. He tenido reuniones con él. El canciller de él era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Tengo una gran relación y aprecio con él. Y te puedo decir, López Obrador es un hombre que tiene un discurso acercado a la izquierda, pero en el informe de hace 2 días del Congreso resaltó los beneficios, lo citó a Adam Smith y resaltó los beneficios del libre comercio. Digamos, no es que yo lo ubicaría más como un Felipe González antes que como un Maduro, ¿viste? Claro. Y en tu conocimiento de México habrás conocido también, por supuesto, muchos empresarios que tienen una relación también muy especial con la Argentina, y el interés siempre de la figura de Slim tuvo mucho que ver con esto de la oportunidad que el gobierno tanto valora de la vacuna que se va a experimentar en la Argentina. ¿Qué sabes de él o qué te ha llegado como dato de que haya empujado esta situación? Sí, no tengo más datos que los que dio a conocer los dos gobiernos, ¿no? De Argentina y México, pero Slim, la Fundación Slim tiene grandes inversiones en este tipo de cuestiones humanitarias, ¿no? Él ha creado una fundación que financia proyectos que tienen que ver con un alto sentido humanitario. Así que
no me extraña esta participación de Slim y su fundación en el tema de la vacuna del COVID, ¿no? ¿Te has aburrido mucho como embajador? Una pregunta coloquial. ¿Te has aburrido mucho? Porque un tipo que está en la acción política le llega a una embajada, siempre se dice, y lo mandan a una embajada, como diciendo, lo mandan de paseo. ¿Qué es ser un embajador hoy? ¿Representa un país No, con lo político? no, es un trabajo magnífico. Creo que la Argentina tiene que pues, fortalecer a las representaciones en el exterior. Tiene un papel fundamental en la apertura comercial y en las empresas, la atención de las empresas argentinas. Países como México, como Perú, como Brasil, las embajadas cumplen un rol fundamental en lo que son los acuerdos que permitan a las empresas argentinas llegar e invertir y vender su producto. Te doy un ejemplo. Cuando yo llegué a Perú en el 2018, comencé a ver cómo funcionaba la economía y vi que Perú tiene una ley que para promover las inversiones agrícolas muy agresiva, para promover fuertemente la inversión agrícola, de grabaciones del impuesto a las ganancias de más del 15% para aquellas inversiones agrícolas con destino exportable. Entonces, lo que me dije, y reuní a mi equipo de la embajada, digo, bueno, si están ampliando la frontera agropecuaria, necesitan maquinaria agrícola. Entonces, llamé al gobernador Schiaretti, llamé al gobierno de Santa Fe, que estaba en manos de los socialistas entonces, y le dije, bueno, muchachos, manden una misión a la principal feria de maquinaria agrícola que está en Trujillo, que se hizo en Trujillo ese año, para vender nuestra maquinaria agrícola al campo peruano. Vinieron cordobeses, santafesinos a Trujillo, tuvimos reuniones de negocios y a los 6 meses estábamos recibiendo ya las primeras exportaciones argentinas de maquinaria agrícola y agroparto. Siempre hay grandes vendedores de la marca país, hay otros que por supuesto hacen la plancha, eso depende de cada funcionario. Depende de cada uno, mira, depende de cada uno. Lo que sí, en mi caso, lo mío son pausas, ¿no? Me tomo una pausa diplomática, yo fui a México, volví al Congreso argentino como diputado y después estuve un tiempo en la profesión en el diario y ahí volví a Perú. Una cuestión antes de pasar a otro tema de Perú. La hermandad que siempre hubo entre los países, recordando cómo nos ayudaron casi el país más importante de Latinoamérica en la cruenta y sangrienta guerra de Malvinas, pero después vino aquello tan traumático en la etapa menemista que fueron la venta ilegal de armas de Ecuador y Perú. ¿Cómo nos ven ellos después de ese episodio? No. Lo único que hay en Perú, el profundo sentimiento que hay hacia la Argentina es San Martín y Malvinas. Yo te digo que en el pueblo peruano es tan caro en la causa Malvinas y la campaña del Libertador, tanto o más que acá en la Argentina. Realmente es notable, es increíble cómo la causa Malvinas caló hondo en los peruanos. ¿Vos sos malvinero, Jorge? Lo llamado malvinero. ¿Te considerás un malvinero? No sé cómo. Sí, definitivamente. Antes de venirme, mi última gestión como embajador fue un reconocimiento postergado y que nunca se quiso hacer porque fue reservado, fue secreto en aquel entonces, un reconocimiento a los pilotos peruanos que vinieron en los aviones que nos envió el presidente Belaúnde Terry. Entonces siempre hubo un reconocimiento a la ayuda de Perú, pero nunca teníamos los nombres y apellidos. Yo me dediqué a buscarlos, a los pilotos, a los mecánicos, y fueron 35 peruanos que vinieron en 11 aviones Mirage dispuestos a pelear con Malvinas. Ubiqué a los que estaban vivos, a la familia de quienes ya no están, y les hicimos una condecoración, un homenaje, un acto muy, muy emotivo, que inclusive participó la hija de Chabuca Granda, que ayer cumplió 100 años, el ícono cultural peruano, y que además Chabuca Granda fue una gran militante de la causa Malvinas. Ella vino a la Argentina, le hizo poemas, le cantó a Malvinas. Así que el sentimiento malvinero que hay en los peruanos es increíble. Y mañana es el bicentenario
del desembarco de San Martín en Pisco, en la campaña libertadora. ¿Y cómo te cayó como televidente que el colega Silvestre, bueno, dijera ese improperio de que fueron todos unos cobardes los que pelearon en Malvinas? No, un disparate, no, creo que el gato, digamos, yo en eso soy muy, quizá, condescendiente en el buen sentido de la palabra. Cuando uno está todo el día frente a la cámara de televisión, se te puede salir la cadena, como decimos los riojanos, digamos, fue muy lamentable, ¿no? Yo no sé si él luego pidió disculpas, Creo que sí. imagino que sí. Creo que sí. Pero digamos, es comprensible en quien está, digamos, toda la noche, todos los días frente a un televisor y la verdad que te expones mucho a este tipo de cosas. No creo que esté en el espíritu de nadie, de ningún argentino de bien, llamar cobardes a nuestro héroe de Malvinas. Bueno, ¿no? pero estamos en un momento muy especial de la Argentina, dejando el lado puntual del colega, donde se dicen barbaridades constantemente. Es decir, ¿vos acreditás que alguien diga que esto es una infectadura? No, una locura. No, yo creo que hay una exacerbación del discurso que realmente, en medio de la crisis que estamos, realmente es impensable. Por eso yo te decía al principio, no, parecemos lejos de ser un país o una nación con identidad común. Somos un grupo de ciudadanos que compartimos con restricciones un territorio. Entonces, no hay un denominador común que en este tipo de situaciones nos una. Y lamentablemente, tanto desde la oposición como desde el gobierno, crecen las posiciones y el discurso exacerbado, radicalizado, que la verdad que no hace nada bien. Esta pelea digamos, pero Dualde habló de golpe, después dijo que fue un lapsus psicótico o algo así, pero hay algo que él dijo que no está por ahí tan lejos de la realidad. Cuando se está en esta situación que está describiendo, ¿no se está cerca de una anarquía o de algo parecido? Es lo que te digo, que yo creo que hay que tomar seriamente la situación, el desorden que hay en el país con el manejo de la pandemia. Creo que este tema hay que tomarlo con mucha seriedad. Esto de que los familiares no puedan entrar a una provincia para despedir a un ser querido o que tengas que pedir permiso para ejercer derechos elementales mínimos, o que no haya, o que te tengan a un camionero 2 días en un puesto caminero sin dejarlo pasar, porque sí, porque lo dice un intendente. Hay pueblos donde han montado montículos de tierra para que no entre nadie. Este desorden, por supuesto que no está en la agenda pública, porque en la agenda pública estamos discutiendo cuántos jueces federales más o menos vamos a crear, pero no este tema. Entonces, yo creo que sería muy sano, sería muy saludable, Horacio, que cada ministro nacional, el presidente y los gobernadores y cada ministro nacional se reúnan todas las semanas por Zoom o de manera virtual y que se vayan poniendo de acuerdo en un protocolo común, primero para poner en marcha nuevamente la economía argentina. Los argentinos necesitan volver a trabajar, necesitan volver a producir, se han perdido pero cientos de miles de puestos de trabajo. Es una Argentina que dentro de poco, cuando esto pase y descorramos el velo de las consecuencias de la pandemia, es una tragedia. Creo que otra mala decisión que tomó el gobierno es suspender el censo 2020. O sea que por la Constitución el censo tiene que hacerse cada 10 años. Sí. El último fue en el 2010 y no terminó muy bien porque ese día falleció el expresidente Kirchner. Entonces, no terminó muy bien ese día. Pero el censo es lo que te da la radiografía de lo que está pasando en la Argentina. El desempleo, el empleo precario, la migración sin control, la calidad de vida, el hábitat, digamos, las cloacas, la luz, el acceso a los servicios.
la política de Estado más importante de una década es el censo. El gobierno decidió, debería hacerse en octubre, que este año no se haga. Es una muy mala decisión. Que si no se hace en octubre, que se haga en noviembre, que se haga en diciembre. Pero necesitamos tener la radiografía de cómo está la Argentina. Te voy a pedir en la síntesis que puedas, y conociendo que sos un gran contador de historias y de anécdotas en la tertulia política, lo que puedas en este final de nota, decirnos de dos personajes de la política que te llevas como una impresión gráfica de algún momento especial que hayas vivido vos con ellos, bueno o malo, lo que te parezca, que los pinte de cuerpo entero. La primera figura que hoy está delicado de salud y esperemos que se mejore es el expresidente Carlos Menem. ¿Cómo estás vos con él y cuál es esa anécdota que te guardás de tu relación con el expresidente? Bueno, en fin, podría ser un libro, ¿no? Una chiquitita. Hablé con él hace unas semanas atrás, que me llamó por un artículo que yo publiqué en Infobae, donde hablaba de la necesidad de volver a la convertibilidad y de todo lo que fue su gestión económica, y conversamos sobre eso, y la verdad que ayer hablé con la hija de él, con Zulemita, para interesarme por la salud de ellos, porque tuvieron los tres con coronavirus, y la verdad que ya están bien. El expresidente Zulema y su hija ya están recuperadas, gracias a Dios. Y Carlos Menem, no sé, se me ocurre, recuerdo, por ejemplo, yo era ministro de gobierno, estábamos en la gobernación, y en esa época de Alfonsín había problemas de financiamiento en la economía provincial. Entonces creamos el bono riojano, que todas las provincias tenían una cuasimoneda. Y en el bono, esto era el año 87, yo era chango, era ministro de gobierno, pero tenía poco más de 30 años, nada más. Entonces estábamos con Herman González, que era el ministro de Hacienda, y viene la gente de Chicone, que era la que hacía los bonos de las provincias, la impresora que hacía los bonos de las provincias. Y trae la muestra del bono riojano, que era una emisión de 1/3 de la coparticipación en moneda propia para hacerlo circular con validez en la provincia. Y luego lo cambiabas en el banco por su correlato en moneda nacional. Pero mientras te llegaba la coparticipación, vos activabas el comercio. Fue una muy buena herramienta. Y cuando llevan la muestra, le digo, veo la foto, y estaba Facundo Quiroga en la foto del bono, ¿no? Entonces le digo, estaba Facundo Quiroga con patilla, pero sin bigote. Viste que la foto, la imagen de Facundo es la patilla y el bigote que lo continúa. Entonces le dije a Menem, que estaba en plena campaña electoral, él ya para la interna contra Cafiero, le digo, mire, gobernador, acá no hay rigor histórico, porque la foto icónica de Facundo es con bigote, patilla y bigote, no patilla solo. Y me dice, ¿y quién te dijo que ese es Facundo? El bono servía como moneda, pero también como souvenir para la campaña electoral. Era casi una boleta electoral, claro, increíble. Entonces, y vos sabés que fue tan exitoso que los turistas, que digamos, la emisión la licuó el turismo, porque llegaban los turistas a La Rioja, que era mucho en esa época, era muy popular, y se llevaban como souvenir la plata riojana. Entonces, el rescate de los bonos lo hicieron los propios turistas que llegaban a La Rioja, te dejaban la moneda nacional y se llevaban el bono. Así que no hubo que gastar plata en rescatar esa cuasi moneda por la popularidad de Menem. Bueno, increíble. Y para finalizar, y no sé si vas a seguir con la sonrisa, porque no conozco cuál es tu relación personal, pero es indudable que es una figura predominante hace años en la República Argentina, con todas sus controversias, su ironía, su cuestión sarcástica, su cuestión también que para algunos dicen que inyecta odio, su vehemencia. ¿Cómo es compartir ahí el debate parlamentario y si tenés alguna anécdota con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner? Como sé que Cristina es una mujer que, al contrario de la imagen que da,
que su lado más, digamos, carismático es cuando se enoja. No cuando se enoja, sino cuando putea, con el perdón de la expresión. Es muy cómico. Claro, es muy cómico escucharla putear a alguien, digamos, porque además lo hace irónicamente. Bueno, el famoso audio de Comparrilli quedó bien demostrado eso. Ese audio te la muestra Cristina, que además, digamos, maneja muy bien la ironía. Es una mujer muy inteligente. El problema, pero bueno, yo he tenido encuentros muy fuertes, desencuentros, perdón, muy fuertes, y y una etapa de mi vida en la cual ella me ayudó mucho, por cuando yo fui candidato a gobernador en La Rioja, Kirchner en el 2003, Menem no me apoyó, entonces yo busqué el apoyo de Duhalde y de Kirchner, fui candidato a gobernador con Kirchner como presidente. Kirchner, como sabía que perdía, no fue a hacer campaña a La Rioja y fue Cristina. Y recorrimos toda la provincia en campaña. Y quedó, la verdad, asombrada Recuerdo cuando bajó el avión en Chilecito, en mi pueblo, que teníamos una serie de actos en Chilecito, y salió del avión y vio las montañas rodeando Chilecito. Chilecito es un valle en medio de dos cadenas de montañas, pero bellísima, el Famatina de un lado y el Velasco del otro lado, que es la que los separa de La Rioja. La verdad que quedó asombrada casi hasta las lágrimas de la belleza del lugar, de la belleza del Chilecito. Y todo el camino del aeropuerto al club donde íbamos a tener el acto, me hablaba y lo llamó a Néstor, diciéndole: no te imaginas lo que es esto, lo que es Chilecito, no te imaginas lo bonito que es Chilecito. Y de todo el trayecto me quedó muy grabado esa imagen de ella emocionada frente a la belleza de Chilecito. Pero nunca te cerró. Desencuentros y discusiones, mil discusiones. ¿Cuál fue la más dura? ¿Cuál fue la más dura con vos? En la Convención Constituyente de Santa Fe, ¿no? Porque las posturas de Cristina eran mucho más cerca del Frepaso y Chacho Álvarez, y era vicepresidenta del bloque nuestro. Entonces, en las reuniones del bloque, en el recinto, en las comisiones, su discurso era tan crítico como el de Chacho Álvarez. Entonces yo un día me paré y le dije en el bloque, digo: ¿pero por qué no te la tomas? Si tanto te gusta el Chacho Álvarez, ¿por qué no te la tomas? Se paró ella, me dijo de todo también. Fue una discusión muy dura. ¿Alguna vez te imaginaste con tu olfato, pero uno le puede pasar cosas inimaginables en la vida, que iba a llegar a presidente y una presidenta tan dominante en la escena pública? No, vos sé que ella tuvo una impronta nacional antes que Kirchner. Digamos, ella fue figura nacional porque era senadora nacional con una alta exposición. Es una mujer muy inteligente. Lo que sí no... creo que toda su vida política, digamos, la construcción del armado político fue de Kirchner, de Néstor. Digamos, él era el que hablaba con los dirigentes de todo el país, él era el que construía el proyecto político. Cristina nunca tuvo paciencia para eso. Entonces, si le hubiese tocado a ella salir a construir su proyecto político y su candidatura nacional, no lo hubiese hecho, porque no le gusta tanto la relación con los dirigentes. Néstor, en cambio, era un tipo que se pasaba 2 horas hablando de política con un concejal de Vicina, de La Rioja. Digamos, le apasionaba la construcción política. A Cristina le aburre la construcción política. ¿Y este es un problema post muerte de Néstor Kirchner que tiene el kirchnerismo? Que no hay Creo que sí. El problema es que acceder a Cristina por parte de los dirigentes, de los ministros, de los funcionarios, es muy difícil. Entonces, tienen una lideresa, o una lideresa en términos de lenguaje inclusivo, o líder, que no se reúne con ellos. Entonces, es muy difícil la relación. Y creo que eso se refleja
en la acción de gobierno, ¿no es cierto? Cuando vos liderás un proyecto político, vos tenés que estar en contacto con el territorio. En el caso de Cristina, con los dirigentes territoriales no tiene contacto, pero es quien lidera. Entonces ahí se produce un problema en la conducción política y en la construcción de la política del gobierno, ¿no? Así que... Bueno, bueno. ha sido un gusto esta charla, reencontrarnos vía Zoom en Expediente Político en este caso, y sabemos que seguís siendo un cantor, un gran cantor en tus ratos libres, ¿seguís cantando o no? Sí, por supuesto que sí. Ahora mirá, hace 15 días empecé con el piano. Yo toco la guitarra, pero siempre tuve una materia pendiente que era terminar el doctorado mío en Derecho y aprender música con el piano, ¿no? Así que bueno, estoy en estas dos cosas. Preparando la tesis. ¿Qué canción cantás preferida? ¿Es de tu autoría o de algún otro intérprete? Mirá, yo era un gran cantor de boleros, ¿no? Es más, me gané la vida y terminé mis estudios cantando boleros entonces se llamaban los cabarets en Córdoba. Entonces yo iba todos los viernes y sábados a cantar, me pagaban unos pesos y con eso pude terminar mi estudio de abogado. Así que fui un gran cantor de boleros. Y como cantante, finalmente, Alberto Fernández, ¿lo ves un buen presidente como cantante? No, yo creo que no es buen cantante. Como presidente falta juzgarlo, no se puede juzgarlo definitivamente porque apenas asumió le tocó esto, digamos. Entonces, la verdad que sería injusto juzgar su presidencia. Ahora, como cantante es malo, definitivamente malo. Gracias, Jorge, un abrazo grande. Abrazo enorme.